Agradecemos a Dios su gracia y su misericordia que, como decía su siervo, no merecemos sentir su presencia, no merecemos sentir sus caricias, pero bendigo a Dios que derrama su gracia sobre todos nosotros. Amén. Bueno, seguimos compartiendo algo de parte de Dios. Yo hay veces que soy muy cabezón en el tema, pero entiendo que Dios me lo pone en el corazón. Amén. Y hay veces que Dios no me deja irme de un mismo tema. Hay diferentes predicaciones, claro, pero siempre enfocado en un mismo tema. Y como entiendo que es Dios el que manda, si consiguiéramos hacer su voluntad cada culto, sería impresionante. Amén. Y Dios me recordaba hoy un mensaje sobre avanzar en medio de la tormenta. Amén. Hoy hablaremos de la dependencia de Dios. Hablaremos de lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Y muchas veces no entendemos. De lo que pasamos en la vida, pero que sobre todas las cosas estamos en las manos de Dios. Amén. Para ello, Iglesia del Señor, hoy voy a intentar no gritar, ¿vale? A ver si aguanta la garganta hasta el final, porque últimamente no sé qué está pasando. No sé, debe ser alguna disciplina del Señor que quiere que me calle. Sí, algo pasará, algo pasará. Hoy vamos a hablar del viaje de Pablo a Roma. Todos ustedes conocen la historia. Durante mucho tiempo Pablo ha estado preso. Ha estado preso primero en Jerusalén y después fue llevado a Cesarea ante el gobernador Félix, porque los judíos, había unos judíos que lo querían matar, incluso habían hecho juramento, 40 de ellos, que no iban a comer hasta que mataran a Pablo. Me imagino que todavía estarán sin comer, los pobres, ¿no? Ahí se quedaron con el juramento. Ha pasado en la cárcel 2 años y hasta que se presenta Festo, que es el gobernador que sustituye a Félix, y en una de las conversaciones con Pablo apela al César y le envía a Roma. Se monta en un barco y en ese barco, Iglesia del Señor, hay otros presos, un montón de ellos, no recuerdo ahora la cifra, lo dice la Biblia, no recuerdo ahora la cifra, y comienza una aventura de problemas hasta llegar a un naufragio en Malta. Pasan por un huracán, pasan por mareas, pasan por vientos, y todo eso les llevó hasta esta isla de Malta. Amén. Y hay un verso, Hechos 27, versículo 27, que dice: venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Amén a su palabra. Podríamos preguntarle a Pablo, ¿cómo sabes que vas en la buena dirección? ¿Has estado preso 2 años o más de 2 años, 2 años y medio más o menos, para llegar a Malta? Y Pablo nos diría,
Estoy en la buena dirección porque Dios me ha dicho que voy a ir a Roma. Amén. Pablo, antes de pasar estas tormentas, incluso antes de ir a Jerusalén, sabía que tenía que ir a Roma. Dice el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pablo de seguro que no quería que le hubiesen cogido preso. Pablo de seguro, iglesia del Señor, que no quería estar 2 años y medio en aquella cárcel. Pablo de seguro que él no quería estar y sufrir el naufragio que sufrieron. Pablo de seguro no quiso sufrir las fatigas que estuvieron sufriendo durante muchos días en esa embarcación, pero Pablo vivía en la paz de Dios. Tenía un destino y él confiaba en aquel que todo lo puede. Amén. La pregunta en esta tarde, iglesia, es que cuando estamos pasando tormentas y estamos pasando fatigas y tenemos problemas, iglesia del Señor, ¿cómo puedo saber yo si voy en el buen camino o en la buena dirección? A veces evaluamos nuestra vida espiritual si nos va bien económicamente y Dios nos prospera. Evaluamos, iglesia del Señor, mi vida espiritual mirando mi bienestar de salud o porque no tengo problemas. Pero la vida espiritual de un hijo y de una hija de Dios se mide que aunque haya problemas sigue adorando. La vida espiritual de un hombre y de una mujer de Dios se mide, iglesia del Señor, que apaleado como Pablo y Silas en la cárcel de más adentro, todavía tienen ganas de seguir cantando alabanzas al Señor. La vida espiritual de un hijo y una hija de Dios es que a pesar de la enfermedad, a pesar de las pérdidas de los seres queridos, seguimos adorando a un Dios grande y poderoso. La vida espiritual, iglesia del Señor, de un hijo y una hija de Dios se mide cuando estamos pasando fatigas y no entendemos nada, pero le decimos: Señor, tú lo sabes todo. Iglesia del Señor, aunque estemos pasando problemas, aunque estemos pasando dificultades, confía, ten la paz de Dios en tu corazón, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay situaciones que nos hacen dudar. Hay situaciones, iglesia del Señor, que decimos: ¿cómo es posible que viva esto? Si estoy intentando servirte, si estoy intentando hacer las cosas bien, ¿cómo es posible que venga este oleaje a mi casa? Golpe tras golpe, problema tras problema. En esta tarde, iglesia del Señor, mira la paz que tienes de Dios en tu corazón. Los cristianos no somos cristianos circunstanciales. No dependemos de los problemas, que es verdad que nos afectan, pero no dependemos de ellos. No dependemos de las enfermedades que nos vengan. No dependemos de la situación económica. Dependemos de la palabra de Dios. Dependemos de la iglesia del Señor, de que el Espíritu Santo more en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Seguro que no entenderemos muchas cosas, pero hay una meta, hay un llamado, hay una promesa gloriosa, hay una seguridad. Dice la palabra del Señor, que lo dice un hombre que ha perdido todo lo que tenía. Lo dice un hombre que ha perdido a sus 10 hijos. Lo dice un hombre destrozado y enfermo. Y este hombre dice, iglesia del Señor: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Y escuchen, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Este hombre, iglesia del Señor, perdió todo lo que tenía. Perdió los ganados, perdió la economía, perdió los amigos, perdió la compañera, perdió los hijos, iglesia del Señor. Perdió lo que tenía, pero no perdió lo que era. Amén. Con ganados y sin ganados, él era varón justo. Con problemas y sin problemas, él era varón temeroso. Iglesia del Señor, con luto y sin luto, él era hombre que era recto y apartado del mal. Él perdió lo que tenía, pero no perdió lo que era. Iglesia del Señor, en esta tarde Dios nos viene hablando. Da igual lo que tengas, porque se puede perder. Lo importante es lo que eres. Y eres un hijo y una hija de Dios, iglesia. Y en esta tarde, a pesar de las circunstancias, glorificamos al Santo de Israel. Alabamos al Dios de la gloria. Iglesia del Señor, que nuestro corazón se hinche de gozo, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Tenemos un destino que nos espera glorioso. No creo que se tarde mucho. El panorama político, socioeconómico en el mundo está totalmente preparado para que aparezca la figura del anticristo. Y ustedes saben como yo que para que el anticristo pueda gobernar y salir al mundo, la iglesia tiene que ser arrebatada. A ver cuántos lo creen, levanten su mano y griten un fuerte gloria a Dios. Un fuerte aleluya. No se tarda mucho en llegar el Señor. No se tarda mucho, iglesia del Señor, en arrebatar a su iglesia. No se tarda mucho en sonar la trompeta. Y como dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, la iglesia de Santander, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados para estar toda una eternidad en el cielo. En el nombre de Jesús. Este es nuestro destino. Esta es nuestra meta. No pierda usted el objetivo. No pierda usted la mirada, iglesia del Señor. Amén. La mirada puesta en Cristo Jesús. Miren, había un hombre que se le llama el padre de la fe, que dice la palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Si le preguntamos a Abraham, diría: me ha dicho Dios que salga, que deje mi casa, que deje mi parentela. Con 75 años de mi alma y de mi corazón salgo de mi casa y voy yendo hacia la voluntad de Dios. No sé lo que me espera, pero confío en Él. Han pasado 25 años y algún problemilla que otro, pero la promesa sigue adelante. Y Abraham sigue acercándose hacia la voluntad de Dios. Sigue acercándose hacia el propósito de Dios, iglesia del Señor. Llega un momento que con 99 años a Abraham Dios le promete un hijo. Y dice la palabra del Señor: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Y escuchen, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Lo vuelvo a repetir: creyó que era fiel
quien lo había prometido. El que nos ha prometido un cielo eterno, el que nos ha prometido que vamos a recuperar a nuestros seres queridos, el que nos ha prometido que Él nos guarda, Él es fiel, Él nunca falla. Iglesia del Señor, nosotros fallamos, nosotros nos desfallecemos, nosotros caemos, pero Él es fiel y lo ha prometido en el nombre de Jesús. Yo le creo a Dios cuando dice que me guarda en el hueco de su mano. Yo le creo a Dios cuando dice que va a venir a por su iglesia. Yo le creo a Dios cuando dice que nos espera una eternidad con Dios y con nuestros seres queridos. Le creo a Dios, le creo a Dios, le creo a Dios. Aleluya. Le creo. Aunque no vea la promesa, le creo, aunque no alcance y aunque no llegue, le creo, aunque mi economía es una ruina, le creo, aunque haya enfermedad en mi casa, le creo, porque es fiel el que lo ha prometido. Miren, en medio de cada tormenta que Dios no envía, lo repito otra vez por si acaso, en medio de cada tormenta que Dios no envía, hay doctrinas por ahí que dice que Dios envía incluso enfermedades, tormentas, que Dios se usa del enemigo. Dios tiene tanta categoría que no le hace falta, amén, para tratar con el hombre. Pero en medio de cada tormenta que no envía Dios, Él trae una nueva enseñanza y la posibilidad de un nuevo avanzar hacia su propósito. Cada victoria y cada fracaso que he tenido durante mi vida me ha llevado hasta el día de hoy. Y muchas veces me han ayudado más a seguir avanzando los fracasos que las victorias. Y muchas veces, iglesia del Señor, Dios ha tratado mucho más conmigo en medio de la enfermedad y del dolor y en medio del luto que en medio de los aplausos y en medio de la abundancia económica. Pero todo eso, el conjunto de mis victorias y de mis fracasos, me han llevado o le han llevado a estar hoy en este culto. El barco de Pablo llega a la isla de Malta después de deshacerse de muchas cosas que dirigían el barco. Teniendo las velas izadas, intentando coger la fuerza del viento, no llegaban y tuvieron que recogerlas. Tuvieron que tirar los aparejos para que no pudieran depender de sus habilidades. Tuvieron que tirar el trigo para que no tuvieran que depender, iglesia del Señor, de sus recursos. Tuvieron que tirar el esquife para que entendieran que solamente Dios salva, iglesia del Señor. Se tuvieron que deshacer de todo, y en ese momento, cuando se han deshecho de todo, es cuando han llegado a buen puerto. Es necesario a veces, iglesia del Señor, que Dios quite de mi vida cosas que no le agradan. Que Dios quite de mi vida, iglesia del Señor, cosas que le entorpecen. Porque muchas veces confío en mis fuerzas, confío en mis recursos, confío en mi valía, y Dios tiene que apartar todo para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida y en la suya, en el nombre de Jesús. Cuando ya perdieron toda esperanza de salvar la vida, dice la palabra que se le aparece el ángel de Dios
Y dice Pablo, esta noche se me ha aparecido el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. De quien soy y a quien sirvo. En medio de la tempestad, sí. En medio, iglesia del Señor, de la desesperanza, sí. En medio del tormento y del dolor y del temor, claro que sí. De quien soy y a quien sirvo. Aleluya. Cuando me sienta totalmente roto, cuando me sienta totalmente sin recursos, cuando me sienta, iglesia del Señor, que no tengo esperanza, que no veo la luz al final del túnel, cuando me sienta, iglesia del Señor, que no tengo futuro, cuando me sienta que ya no me queda nada, en ese momento me queda el plan de Dios. Y el plan de Dios es mejor que mi plan. Y sus pensamientos son mejores que mis pensamientos. Y sus caminos son más altos que mis caminos. Él tiene mucha gloria y mucha bendición para la iglesia de Santander. Lo creo. Dios te bendiga, hermano mío, que me ha subido el volumen. El plan de Dios es mejor que su plan y que mi plan. El propósito de Dios es mejor que sus propósitos y que mis propósitos. Aleluya. Los marineros usaron un peso atado a una cuerda para saber que se acercaban a tierra. Hoy debemos avanzar aunque estemos en medio de la tormenta. ¿Cómo sabemos que estamos en la buena dirección? Reflejándonos en su bendita palabra. Y hay algo importantísimo: que su corazón tenga paz. Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquella paz, iglesia del Señor, que en medio del problema y de la circunstancia me deja seguir adorando a Dios. Aquella paz, iglesia del Señor, que en medio de la enfermedad puedo seguir clamando al Señor. Aquella paz, iglesia del Señor, que puedo dormir tranquilo, confiando de que Dios me guarda, de que Dios me protege, de que Dios me bendice, en el nombre de Jesucristo. Hay cosas que Dios tiene que quitar de mi vida, que Dios tiene que apartar para que Él pueda hacer su voluntad. Dios no puede trabajar conmigo si en mi corazón hay cosas que no le agradan. Si en mi mente todavía estoy confiando en mis fuerzas y en mis recursos. Así que abandónate a Dios. Depende totalmente de Él para que Dios pueda hacer su voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, así como estamos, me gustaría, por favor, que apagáramos la luz. Hasta aquí la palabra. Unos minutos. Sé que hay personas que están pasando por tormentas en estos momentos. Sé que hay personas
que están pasando dificultades, que miran a un lado y a otro y no entienden lo que está pasando. Pero confía, Él está contigo. Hay una promesa gloriosa. Y dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si lo crees, levanta tu mano y con tus ojicos cerrados empieza a adorar a tu Dios en esta tarde. Y dile al Señor, aunque no entienda nada, confío en ti. Te damos